Hola, buenos días. Bueno, prosiguiendo con el relevamiento de las estaciones ferroviarias, estamos acá en Miramonte, en la línea Roca, Plaza Constitución, Bahía Blanca, Bariloche. Esto sería la casa del jefe de la estación. Bueno, miren lo que es la estructura intacta, los cielos rasos. Bueno, seguramente que acá han dado la mano a delincuentes también, pero miren lo que era esta construcción de tantos años y años, que es impresionante que todavía los cielos rasos estén intactos, las paredes. Bueno, el resto seguramente que los amigos de lo ajeno se han ido llevando estas cosas. Y acá esto es lo que sería la casa del jefe de la estación, Miramonte, ¿no es cierto? Y bueno, miren ustedes acá, es digno de destacar lo que es la edificación. Después de tantos años abandono, acá ya estamos en la estación Miramonte. Tenemos una de las salas. Miren lo que es, intacto está el cielo raso y todo. Esto sí que se construía para siempre. La boletería. Miren ustedes acá, bueno, y esto es lo que es la playa, algunas palomas que han anidado acá, y acá hay otra dependencia, y lo que habría sido la sala de espera, ¿no? Pero a pesar de los años y todo esto, siempre lo que digo yo, ¿no? Todo lo que es la desidia de muchos, indudablemente, políticas que no estaban de acuerdo con los ferrocarriles, con estar con los ferrocarriles, y que eran un medio de comunicación impresionante y que abarcaba todo. Bueno, algún resto, una placa, y así se fueron perdiendo todas estas estaciones, como también la gente empezó a dejar todos sus trabajos en los campos. Y hoy Miramonte es una estación abandonada que ya, bueno, el tiempo está haciendo lo suyo y todavía perdura a pesar de las inclemencias del tiempo. Y hoy la empresa concesionaria acá tiene una vía principal y dos vías secundarias, así que bueno, esta es la vía principal. Bueno, se dan cuenta porque las formaciones ferroviarias han ido dejando espacio en los trenes, en los árboles, y estas son las vías auxiliares, bueno, para desvío y demás. Así que miren ustedes lo que es y lo que ha quedado, ¿no?, de la estación Miramonte. Vamos a ver, a corrernos un poquito a esta segunda vía auxiliar. Esto es lo que era el telégrafo y las comunicaciones. Miren ustedes acá lo que es Miramonte, o lo que quedó de Miramonte. Así que les mando un saludo y proseguiremos con este relevamiento de estaciones ferroviarias. Mis queridos seguidores, estamos en Estación Miramonte,
del ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución, Bahía Blanca, Bariloche. La estación Miramonte del ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, pertenece a el partido de Azul en la provincia de Buenos Aires y está ubicada en la progresiva 223,5 desde la estación cabecera Plaza Constitución. Fue inaugurada el día 3 de mayo de 1903, cuando por aquellos tiempos este ramal se denominaba Ferrocarril del Sur, habiendo sido cedidos los terrenos de su ubicación por estancias de la zona, especialmente referenciadas con la familia de Juan C. Gibson. Lamentablemente, a la fecha de nuestra visita, y como ustedes pueden apreciar, los edificios que componen lo que otrora fuera una gran estación de trenes en un paraje rural, se encuentran totalmente vandalizadas y todavía su estructura parece mentira, pero no quiere entregarse, estando aún firme sobre sus bases. Está rodeada de hermosos montes. El edificio de la Escuela 34 en muy buen estado, estancias de la zona y a muy poquitos kilómetros de la ruta nacional número 3. También podemos decir que no se ha formado pueblo centro urbano, existiendo solamente población rural dispersa que habitan en la zona aledaña de la campiña bonaerense. En cuanto a su operatividad, a la fecha de nuestra visita cuenta con la vía principal con 2 vías auxiliares, circulando trenes de pasajero con destino Plaza Constitución, Bahía Blanca, no poseyendo paradas en la estación Miramonte, y también circulan trenes de carga de la empresa Ferrosur Roca, siendo el concesionario actual de este ramal. Y con este pequeño informe que hemos logrado conseguir sobre un poco de historia de la estación Miramonte en este hermoso paraje rural, los dejamos a ustedes hasta nuestro próximo video. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, seguimos con las estaciones ferroviarias y estamos en la estación Cacharí, partido de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden apreciar, bueno, la antena de la empresa, y está muy bien cuidada, es digna de destacar. Miren ustedes, muy bien cuidada la estación de Cacharí. Da gusto cuando en realidad están mantenidas así como esta.
perfecta, muy linda está la estación, extraordinaria, así que esto es digno de destacar. Miren ustedes, acá los bancos, el cuidado, todo esto muy bien cuidada, y es algo que da gusto cuando las estaciones están así cuidadas. Y bueno, todo esto que es de envergadura de hace tiempo está siendo reutilizadas, lo cual le da otra vida y otro aspecto. El andén de Cacharí, el depósito, muy bien destacada y cuidada. Todo esto da gusto cuando uno se encuentra con el cuidado de todo esto. Así que bueno, como hoy está cerrada la estación, no podemos ingresar para mostrarles, pero es muy lindo destacar. En realidad esto está todo muy cuidadito y me encanta encontrar una estación, pero miren ustedes qué cuidadita. Así que bueno, prosiguiendo con todo esto, nos despedimos de esta hermosa estación de Cacharí. Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos en la estación Cacharí del Ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución, Bahía Blanca, Bariloche. La estación Cacharí del Ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, pertenece al Partido de Azul en la provincia de Buenos Aires, estando ubicada en la progresiva 233 desde la estación cabecera Plaza Constitución. La mencionada estación ferroviaria fue inaugurada el día 8 de septiembre de 1876, cuando por aquellos tiempos este ramal se denominaba Ferrocarril del Sud, habiendo sido edificada en terrenos que serían propiedad de Juan Andrade, que no pudimos constatar si fueron donados o expropiados, estando ubicada en un punto importante, cerca de convergencia de caminos que conectan con Rauch, Tapalqué y otros parajes rurales de la campiña bonaerense. En cuanto al origen del nombre Cacharí, ustedes saben que hay varias versiones, entre las que indican, o la que indica el escritor Adolfo Bioy Casares en su libro Antes del 900, un origen mítico que respondería al cacique Cacharí, y otro de los orígenes del nombre es el relatado por el historiador Alberto Sarramone, que atribuye el nombre a un señor de raza negra de nombre Antonio Rodríguez, alias Cacharí, que realmente habría escapado de la esclavitud, por lo que, como verán, sobre el origen de la denominación Cacharí hay varias historias, por lo que aconsejamos a quien esté interesado en profundizar
esta historia con respecto al nombre, por favor diríjase a la bibliografía específica en la materia. Actualmente la ciudad de Cacharí cuenta con aproximadamente 4.000 habitantes. Los servicios públicos esenciales como agua, energía eléctrica, escuelas, iglesia, correos, bancos, delegación de registro civil y comercios, estando a muy poquitos kilómetros de la ruta nacional número 3. A la fecha de nuestra visita, los edificios que componen la estación de trenes de Cacharí se encuentran en perfecto estado de conservación, tal cual pueden apreciar en las fotografías que hemos tomado de la misma. En cuanto a su operatividad ferroviaria, a la fecha de nuestra visita, cuenta con la vía principal y varias vías auxiliares, circulando trenes de pasajeros con destino Plaza Constitución, Bahía Blanca, circulando también trenes de carga de la empresa Ferrosur Roca, siendo el concesionario actual de este ramal. Y con esta pequeña reseña que hemos tenido la oportunidad de averiguar, quedamos así ya con la parte histórica, podemos decir, en cuanto a Cacharí, mencionada para que ustedes tengan un conocimiento genérico sobre ella. Hola, mis amigos del canal de YouTube. Bueno, siguiendo con los relevamientos de las estaciones, estamos acá en Belloso, partido de Tapalqué. Miren, este era un ferrocarril provincial, por acá pasaban las vías antes. Esto era la estación, que está muy cuidadita, transformada en un jardín de infantes. Muy lindo, extraordinario. Esto, miren qué cuidadito, la plaza. Todo acá espectacular. Esto es muy lindo y da gusto en este atardecer del 15 de junio de 2021 acá ver lo que ha quedado el ferrocarril provincial. Este hace muchísimos años que dejó de funcionar y tenía su terminal en La Plata. Así que bueno, este paraje rural de Belloso es muy bonito, así que miren, ustedes pueden apreciarlo. Y sí, nos queda esto, que era el ferrocarril, uno de los viejos galpones, y la estación transformada en un jardín de infantes. Así que bien, muy bien por la gente de Tapalqué y todo esto, que lo tienen tan cuidado, tan presentado, y da gusto que a pesar de que esto no funcione el ferrocarril, que hayan reutilizado esto para otros temas. Así que mire, extraordinario es esto y da gusto ver cuando todo está tan cuidadito y demás. Así que les mando un gran abrazo y contento de hacer el relevamiento de esta otra estación con ya el sol queriéndose entrar. Y me despido con lo que era la estación, que hoy es un jardín de infantes. Un abrazo a todos.
Bueno, mis queridos amigos, hoy estamos en Estación Belloso, ex ferrocarril provincial de Buenos Aires. La Estación Belloso está ubicada en el paraje rural del mismo nombre, partido de Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires, y formaba parte del ferrocarril provincial de Buenos Aires, zona oeste, ramal C, denominado La Plata, Carlos Beguerí, Ariel, Azul, Olavarría y subramales ATC, Miñana, Sierra Chica, Loma Negra. La mencionada estación ferroviaria fue inaugurada el día 20 de enero de 1927, habiendo sido edificada en terrenos que fueron donados por Carlos Belloso, quien, si bien no era propietario, lo era su señora Cruz González, pero ella no podía figurar como donante por costumbres de aquella época, debiendo su nombre en homenaje a dicha familia. En cuanto al origen del nombre Belloso, y tal cual se vislumbra de lo anteriormente expresado, se debe a la familia de Carlos Belloso, quienes fueron los donantes de las tierras donde se erigió la estación ferroviaria. Actualmente, el paraje rural Belloso cuenta con aproximadamente poco menos de 200 habitantes en el lugar y población rural dispersa en diferentes establecimientos agropecuarios de su zona de influencia, contando dicho paraje rural con los servicios públicos esenciales como agua, energía eléctrica, escuelas, capilla, correos, delegación municipal, destacamento de bomberos, policía bonaerense, la cancha de fútbol y comercio, estando a una distancia de 52 kilómetros de Tapalqué, que es la cabecera del partido. A la fecha de nuestra visita, los edificios que componen la estación de trenes Belloso se encuentran en perfecto estado, como ustedes podrán apreciar en las fotografías que estamos observando, y han sido reutilizados para otros servicios. En cuanto a su operatividad, los servicios ferroviarios dejaron de funcionar en el año 1968, habiendo sido levantadas sus vías definitivamente en el año 1978. Y hasta aquí, como me gusta siempre decirles y tratar de ubicarlos en el tema histórico de cada una de las estaciones ferroviarias que vamos visitando, los dejo con esta pequeña información que he podido conseguir al respecto y les agradezco, como siempre, el hecho de que estén observando nuestros videos y suscribiéndose a nuestro canal. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy 20 de junio de 2021, prosiguiendo con nuestro relevamiento sobre estaciones ferroviarias.
Estamos en la estación El Trigo del Partido de las Flores, que corresponde a lo que fuera el ferrocarril provincial, que terminaba en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Como ven, está muy cuidado. Acá están haciendo algo como una pulpería así regional, y estamos viendo acá lo que ha quedado, ¿no?, de lo que eran los galpones ferroviarios y todo eso. Todo esto formó parte de lo que era el ferrocarril provincial. Allí es lo que era la estación, donde está cuidadito hoy, está muy cuidadito y digno de destacar. La limpieza, el cuidado que hay. Miren qué bonito que es esto. Y esto acá es la avenida José Draghi, y bueno, está muy cuidado, muy bonito, es lindo de destacar. Y bueno, los teros hacen un poco a lo que es nuestra campiña bonaerense, y acá tenemos muy cuidado el destacamento de la patrulla rural del Trigo, que es lo que fuera la central de la estación ferroviaria hace muchísimos años. Y bueno, esta es una hermosa localidad rural que formaba parte de la línea del ferrocarril provincial, que lamentablemente hace muchos años que fue levantado y dejado en desuso, ¿no? Así que esta hermosa localidad del Trigo, como ustedes pueden apreciar, tenía su estación. Ya han sido reacondicionados muchos edificios de lo que otrora fuera todo lo que es del ferrocarril provincial, ¿no? Y bueno, ustedes pueden apreciar ya cómo es toda la zona, muy linda, muy atractiva. Y bueno, acá está a unos 25 kilómetros de Las Flores, y no, un poco más, está, creo que 30, no sé bien con exactitud, pero por ahí ha de andar. Y allá está la escuela, y bueno, y otras organizaciones que hacen a todo esto. Pero bueno, aquí estamos. Esto era el ferrocarril provincial y la estación del Trigo. Miren ustedes, con el pasar de los años, qué cuidada y qué bonita que está. Bueno, ya con esto me despido de ustedes para proseguir con alguna de las otras estaciones que formaban parte de este ferrocarril provincial. Les mando un abrazo a todos y me despido hoy con esto que era la estación del Trigo. Un abrazo a todos. Buenas, mis queridos seguidores. Estamos hoy
en Estación El Trigo del ex ferrocarril provincial de Buenos Aires. La Estación El Trigo está ubicada en el paraje rural del mismo nombre, Partido de las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y formaba parte del ferrocarril provincial de Buenos Aires, zona oeste, ramal C, denominado La Plata, Carlos Beguerí, Ariel, Azul Olavarría y subramales a TC, Miñana, Sierra Chica, Loma Negra. Precisamente su progresiva desde la cabecera mencionada es 189. La mencionada estación ferroviaria fue inaugurada el 20 de enero de 1927 con el nombre de kilómetro 190 y luego reemplazado por el actual de El Trigo, habiendo sido edificada en terrenos que fueron donados por los propietarios de la estancia El Trigo de aquellos años. Posteriormente, desde el año 1888, habría sido el expresidente don Hipólito Yrigoyen, dedicado a la agricultura y ganadería, la que vendió en 1893. Es decir, que el expresidente procedió a desprenderse de la estancia El Trigo en esa época. En cuanto al origen de nombre El Trigo y tal cual se vislumbra de lo anteriormente expresado, se debe a la estancia El Trigo, allí ubicada, cuyos propietarios, como veníamos expresando, fueron los donantes de las tierras donde se erigió la estación ferroviaria. Prosiguiendo con este tema, actualmente el paraje rural El Trigo cuenta con aproximadamente 70 habitantes en el lugar y población rural dispersa en diferentes establecimientos rurales de su zona de influencia, contando con los servicios públicos esenciales como agua, energía eléctrica, escuela número 3, capilla, delegación municipal, destacamento de policía bonaerense, plaza, comercios, dentro de los que se destaca la fábrica de chacinados, estando este paraje rural a 35 kilómetros de Las Flores, que es la cabecera del partido, arribándose a través de la ruta provincial 91. También se aprecia en las inmediaciones la laguna privada El Trigo, que se encuentra a 5 kilómetros del asiento de la comunidad rural que nos ocupa. A la fecha de nuestra visita, los edificios que componen la estación de trenes de El Trigo se encuentran en perfecto estado de conservación, habiendo sido reutilizado en el caso de la estación como destacamento policial y los galpones para diferentes actividades. Respecto a su operatividad, los servicios ferroviarios dejaron de funcionar en el año 1968, habiendo sido levantadas sus vías definitivamente en el año 1978. Y con esto me despido de ustedes hasta nuestro próximo video o nuestra próxima estación ferroviaria que visitemos.
Bueno, nuevamente mis queridos amigos de YouTube, hoy 20 de junio de 2021, estamos acá en la estación, bueno, que ha quedado de la estación Estrugamón, del ferrocarril provincial, que dejó de funcionar hace muchísimos años. Bueno, hoy acá está lo que era la estación Estrugamón, miren ustedes cómo es, y seguramente que ha de estar habitada por ahí. Miren, acá es lo que eran los andenes de la estación Estrugamón, y bueno, esta es lo que ha quedado, y todavía la edificación sigue en pie. Y bueno, es otra estación rural y se ha ido, como todo esto, han ido desapareciendo con el tema de la desaparición propiamente dicha del ferrocarril. Todas estas zonas han ido quedando un poco fuera de comunicación. Lamentablemente esto es así, porque al levantarse todos los ferrocarriles o las vías ferroviarias, sean provinciales o lo que sean, no hay forma de seguir manteniéndolas, y bueno, los municipios lo hacen de acuerdo a sus posibilidades y las necesidades. Así que, prosiguiendo con este relevamiento de las estaciones ferroviarias, miren lo que era la arboleda antes, ¿no es cierto?, que cobijaba toda esta línea ferroviaria provincial. Así que, bueno, todos estos terrenos que son públicos de la provincia de Buenos Aires, o por ahí cedidos a las municipalidades, están siendo utilizados de la mejor forma posible. Así que les mando un abrazo de esto que fuera la estación Estrugamón, y me despido hasta otra oportunidad. Hola, mis queridos seguidores. Hoy estamos visitando la estación ferroviaria de Estrugamón, del ex ferrocarril provincial de Buenos Aires. La estación Estrugamón está ubicada en el paraje rural del mismo nombre, partido de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y formaba parte del ferrocarril provincial de Buenos Aires zona oeste, ramal C, denominado La Plata, Carlos Beguerí, Ariel, Azul, Olavarría, y subramales a TC, Miñana, Sierra Chica, Loma Negra. Precisamente la progresiva de esta estación, desde la cabecera mencionada, es 205. La estación ferroviaria de Estrugamón fue inaugurada el 20 de enero de 1927, habiendo sido edificada en terrenos que fueron donados por el estanciero de la región, don Pedro Estrugamón, quien tenía la estancia La Brava junto a otros establecimientos agropecuarios en la zona. En cuanto al origen del nombre Estrugamón, y tal cual se vislumbra de lo que anteriormente expresamos, se debe al estanciero mencionado, quien fue el donante de las tierras donde se erigió la estación ferroviaria de Estrugamón y sus edificios accesorios.
Actualmente el paraje rural Estrúgamo cuenta con solamente una casa habitada en el lugar y población rural dispersa en diferentes establecimientos rurales de su zona de influencia, apreciándose la Escuela Primaria Provincial 24 e instalaciones del Club Estrúgamo, los que se ven en excelente estado, observándose también un inmueble más o menos a unos 100 metros de la estación, que fue la casa de los auxiliares ferroviarios de aquella época. También apreciamos un inmueble particular en estado de abandono, estando ubicado este paraje rural a 43 kilómetros de Las Flores, que es la cabecera del partido, arribándose a través de la ruta provincial 91 hasta El Trigo, y luego el camino de Ripio desde El Trigo hasta Estrúgamo. A la fecha de nuestra visita, los edificios que componen la estación de trenes de Estrúgamo se encuentran lamentablemente en total estado de abandono, y aún a pesar del paso y las inclemencias del tiempo, la estructura de la misma y su andén no quieren entregarse a la idea de desaparecer. En cuanto a su operatividad, los servicios dejaron de funcionar en el año 1968, habiendo sido levantadas sus vías definitivamente en el año 1978. Y bueno, como en los casos anteriores, con esta pequeña reseña he tratado, como es habitual en mí, de ubicarlos en el tema del tiempo y cómo fueron o cómo se fueron haciendo las estaciones ferroviarias en aquel entonces y el origen de los terrenos donde se instalaron. Así que será hasta nuestro próximo video.